Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de poco el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hebreos 10, del 35 al 39. Bienvenidos al episodio 367. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 29 de reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la muerte, el duelo y el sentido en la cultura actual. La pregunta que nos reúne hoy, que nos compete hoy, es cómo enfrentamos la muerte en una sociedad que la esconde. Claramente la muerte es un tema muy delicado, un tema eterno de la filosofía, un tema eterno de la experiencia humana, que adquiere nuevas dimensiones en el mundo contemporáneo, ¿no? Porque vivimos en una cultura que tiende a invisibilizar, donde los rituales tradicionales se diluyen, la medicina prolonga la vida, la tecnología crea ilusiones de inmortalidad. Sin embargo, el duelo y la búsqueda de sentido siguen siendo inevitables, ¿no? Recordándonos que somos vulnerables y que necesitamos de un significado. Y en este capítulo, en este episodio, vamos a responder todo lo que respecta a este tema. Un tema delicado, y vamos a ser lo más académicos posibles. De hecho, resultamos académicos en todo sentido, pero tenemos este sesgo también de reflexionar demasiado sobre puntos que ya se han reflexionado antes, ¿no? Y claramente la reflexión siempre es nueva, la reflexión siempre es continua, y claramente hablando, podemos decir que en Ser y Tiempo de Heidegger, que este libro se publicó en 1927, propone una reflexión sobre la muerte, sobre la condición humana, y claramente es la más profunda. Evidentemente nuestra existencia está marcada por la muerte, diría Heidegger, ¿no? Porque no se trata simplemente de un hecho biológico, sino de una estructura ontológica, donde el ser humano, Heidegger lo considera como el Dasein. Sein en alemán es tú, yo, ¿no? Es un pronombre. Y básicamente, fuera de esto, el Dasein es el único que sabe que es mortal, ¿no? Que tiene la conciencia de su finitud, por así decirlo. Y esa conciencia determina su manera de vivir. Entonces, para Heidegger, la muerte no es este suceso futuro que llegará algún día, ¿no? Sino que es un límite constante que acompaña nuestra existencia. Y vivir hacia la muerte significa aceptar que cada decisión y proyecto está enmarcado en un continuo de finitud, ¿no? Y claramente esta perspectiva no busca generar angustia sin sentido, como pasaría con el existencialismo más adelante, sino que esta experiencia, ¿no? Nos ayuda a despertar, ¿no? Nos obliga a asumir que tenemos un tiempo finito, y que debemos vivir de forma auténtica, de forma que valga la pena, ¿no? Y hay experiencias del ser que son extremadamente esenciales, ¿no? Donde la experiencia es que nuestra alma, en las profundidades de nosotros mismos, está con esta fuerza de finitud, ¿no? Y la esencia se remuerde y llora, y existe esta angustia existencial, que básicamente es como una experiencia espiritual
sobre uno mismo, sobre el ser y sobre su existencia en el mundo. Y básicamente esta experiencia espiritual, filósofos lo han academizado con el nombre de angustia existencial, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas, diría Heidegger, viven de forma inauténtica, ¿no? En la cotidianidad, sin reflexionar, sin generar conciencia, profunda sobre su existencia. Y claro, se dejan llevar por las expectativas de los otros, se dejan llevar por las normas y claro, lo que se espera socialmente, ¿no? Esperamos esto de ti. Entonces hay un tipo de moda, hay un tipo de rutina sin reflexión y sin embargo la aceptación de la muerte rompe con esta ilusión, ¿no? Reconocer que soy un ser para la muerte, como está escrito en Heidegger, nos permite tomar decisiones auténticas, vivir con responsabilidad, ¿no? De cada decisión que tomamos, vivir con intensidad, pero valorar el tiempo como un recurso limitado también. Y claramente en las tradiciones más místicas podemos tener otras visiones mucho más profundas que las filosóficas. Sin embargo, para ser académicos y seguir con Heidegger, podemos decir que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad. La posibilidad de la imposibilidad es el fin de todas nuestras otras posibilidades. Por eso es la posibilidad más propia de existencia, ¿no? La que nadie puede vivir por nosotros, sino nosotros mismos. Y esta comprensión no nos separa de la existencia superficial y nos lleva a una vida más consciente. Esta posibilidad de la imposibilidad, de que existe de muchas posibilidades una imposibilidad que no vamos a poder avanzar, que es la muerte, y el final de todas nuestras otras posibilidades es esta, ¿no? Y claramente la que nadie puede vivir por nosotros es la posibilidad que nosotros construimos diariamente. Y claro, nos invita a practicar la filosofía, a practicar su forma de pensar de Heidegger, ¿no? Porque nos invita a una ética de la finitud, donde cada elección tiene peso porque el tiempo es limitado. Y no solo esto, ¿no? En Nietzsche también vimos esto en Nietzsche, porque recordemos el eterno retorno de todas las cosas de Nietzsche, ¿no? Que es un concepto oriental, que tiene un significado mucho más profundo, es más profundo y vivencial en textos místicos. Pero siendo académicos en la tradición filosófica, nos invita a vivir que imagínate que tú estás haciendo una acción ahora, estás escuchando este podcast y estás, digamos, haciendo tu actividad, ¿no? Imagínate que la actividad que estás haciendo o tu vida como la estás viviendo se está repitiendo infinitas veces, y que en tu otra vida vas a vivir lo mismo, y que en tu otra vida pasada has vivido también lo mismo. Y claro, esto crea profundamente un tipo de conciencia, de ser consciente de cada acto y de cada segundo de cada día. Y tener conciencia de esto es construir una vida completamente nueva, construir una vida completamente auténtica, y eso es lo que buscaba estas implicaciones prácticas, sea de Nietzsche o sea de Heidegger, ¿no? Pero con Heidegger tiene esta visión distinta, donde cada elección tiene un peso, porque hay un tiempo finito. Pero con Nietzsche es mucho más profundo esto. Y con los textos místicos, esotéricos, profundos, de espiritualidad escondida, y solo se tiene que experimentar esta, es mucho más viva, es mucho más profunda, que implica conciencia, acción, emoción, sentimiento y todo lo que corresponde a un ámbito que está mucho más allá. Sin embargo, volviendo a Heidegger plantea una espiritualidad existencial, ¿no? Aceptar la muerte es reconciliarse con la fragilidad humana, y claro, ofrece este antídoto contra la alienación moderna, ¿no? Por eso habla de Gestel. Y claro, frente a la prisa, al entretenimiento vacío, Heidegger propone el silencio, propone la reflexión como actos auténticos. Entonces, para Heidegger no hay que temer a la muerte, sino que hay que integrarla como parte constitutiva de nuestro ser.
Y claro, solo quien mira su finitud con serenidad puede construir una vida auténtica. Entonces la muerte, lejos de ser una tragedia pura, es un espejo que da sentido y urgencia a nuestra existencia. Esto en Heidegger. Puedo compartir o no su pensamiento, pero hay puntos en común, donde el silencio y la reflexión son actos auténticos. Son actos, en mi modo de pensar, primeros pasos para vivir una vida completamente plena, en plenitud y de forma auténtica. Hay otro, él es mucho, bueno, no voy a decir que es, no hay mejor ni peor para mí, son igualmente importantes. Cualquier pensador, cualquier filósofo, por eso Filosofía Tierra ya tiene 300 y tantos filósofos, y muchos de los 300 que hemos hecho en filosofía en segundos nunca se han leído, ¿no? Nunca se han visto, nunca hemos escuchado de estos filósofos. Y claro, esa es la meta de Filosofía Tierra, ¿no? Recorrer a todos los filósofos, y estamos en la edad moderna. Estamos subiendo videos por motivos de otras actividades, pero lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y claramente, cerrando este paréntesis, podemos hablar ahora de Víctor Frank, ¿no? Él ha sido psiquiatra y ha vivido en el Holocausto, y él crea la logoterapia, que es una corriente no es filosofía, es psicológica, que se centra en la búsqueda de sentido como necesidad fundamental del ser humano. Entonces para Frank, la vida nunca deja de tener valor, ¿no? Incluso en circunstancias más extremas siempre tiene ese valor, porque el ser humano es libre de elegir la actitud frente a las circunstancias que le pasan. Y tiene una obra, ¿no? El hombre en busca de sentido. Este es el libro más popular de Frank, Víctor Frank. Creo que lo tengo en la biblioteca. Bueno, sí lo tengo en la biblioteca. Y narra cómo en los campos de concentración, quienes lograban encontrar un propósito, sea un ser querido, una tarea pendiente, una causa espiritual, lo que fuese, o sea, un propósito, tenía mayores posibilidades de sobrevivir ese sufrimiento que se estaba viviendo en el Holocausto. Entonces su filosofía se sintetiza en la idea de que el sentido no se nos da. El sentido lo descubrimos y lo construimos, ¿no? Construimos el camino avanzando, pero tenemos que descubrir el sentido. Y claro, lo vamos a construir a través de las elecciones, nuestras elecciones y decisiones que hagamos. Entonces ofrece 3 vías Víctor Frank. Una es a través de la creación, o sea, realizar obras, cumplir tareas, contribuir al mundo de alguna forma. Luego es a través de la experiencia, que es amar profundamente, apreciar la belleza, el arte, la naturaleza. Y luego es a través del sufrimiento, que es transformar el dolor inevitable en un tipo de crecimiento espiritual. Claro, esta parte es muy interesante, ¿no? Transformar el dolor en crecimiento personal es algo fundamental. Sacrificar el dolor, ¿no? Esto no lo dice Víctor Frank. Sin embargo, esta reflexión es propia, ¿no? El dolor muchas veces proviene de una identidad que hemos creado. El dolor proviene de lo que creemos ser y de lo que va en contra de lo que somos. Entonces la eliminación de esa identidad que creamos es fundamental para eliminar el dolor, y aparte tener un descubrimiento de nosotros mismos como esencia. Sin embargo, volviendo a Víctor Frank, él dialoga bastante con el existencialismo, ¿no? Con Sartre, con Heidegger, con Kierkegaard, pero su propuesta es más esperanzadora. El sufrimiento no es un absoluto por sí mismo, sino que se convierte en absurdo solo si renunciamos a encontrarle sentido, ¿no?
En este marco, el duelo deja de ser únicamente una experiencia de pérdida para convertirse en un espacio para reconstruir el ser, una reconstrucción del ser. Viktor Frankl, buscando su libro, me mencionaba lo siguiente, ¿no? Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, que es la libertad de la actitud personal frente a las circunstancias. Una actitud personal para decidir su propio camino. Es la elección de elegir nuestra actitud en cómo enfrentamos el nuevo camino, reconstruimos el nuevo camino después del sufrimiento. Y claramente Viktor Frankl ha sufrido el Holocausto, y claramente su propuesta es muy interesante, ¿no? Sin embargo, en la reflexión filosófica sobre la muerte y el duelo es más necesaria la reflexión propia de uno mismo, y claro, la filosofía, todos los que han hablado sobre esto son como caminos mentales que nos abren posibilidades de pisar y construir un nuevo camino, ¿no? Pues imagínate que estás en plena oscuridad, y todos esos filósofos, todos esos pensamientos, las personas que hablan sobre esto son como diferentes caminos, pero que solo nos invitan a dar un paso, ¿no? Son caminos, pero no marcados, sino que son, por eso mencioné antes, ¿no? Que es una propia construcción de darle sentido tú mismo, a ti mismo, ¿no? Tú mismo tener sentido de cómo vas a reconstruir y de la actitud que vas a tomar, pero también de descubrir tu esencia, sacrificando la identidad que habías creado. Y claramente cada persona que habla de esto, mentalmente se abre un camino, múltiples caminos, pero solo es para que tú des el paso, o sea, solo es para que tomes conciencia de todo lo que corresponde a estos dos ámbitos y des el paso, pero es un paso de fe, ¿no? Porque el camino es propio, individual para cada persona, pero hay ciertas guías, caminos que han caminado, que evidentemente nos dan la esperanza, la fe de que tenemos que dar ese paso, más no es algo prefijo, ¿no? Y claro, vivimos ahora en la era de la posverdad, ¿no? Donde las narrativas emocionales, virales, a menudo pesan más que los hechos, ¿no? Donde las redes sociales no solo moldean nuestras percepciones, sino que también nuestra relación con la muerte. Memorias digitales, fotografías, homenajes virtuales ofrecen este espacio comunitario para procesar el dolor, ¿no? Aunque también plantean interrogantes sobre la intimidad, la autenticidad, la mercantilización de los rituales de despedida, y claramente hay un tipo de esperanza de inmortalidad por parte de la tecnología, donde la conciencia se implante en robots, ¿no? En robots, y hay mucha especulación a nivel de esto. Entonces, transformar el discurso sobre la muerte es también es nombrar el dolor y el duelo como un acto cultural y político, ¿no? Movimientos sociales han demostrado que el lenguaje puede ser una herramienta para transformar, o sea, hablar abiertamente de la muerte o de un tema censurado es ya una forma de humanizar, ¿no? En este sentido, resignificar con varias interpretaciones lo que significa muerte y crear nuevos rituales que nos ayuden a reconectar con el valor de la vida. Y claramente en este enfoque de la filosofía existencial, la psicología humanista con Viktor Frankl, podemos mostrar que en la sociedad actual el duelo se vive tanto en la interioridad, tanto en los espacios digitales, y también adquiere diferentes formas de interpretación, ¿no?
donde la muerte, antes vista como tabú, se ha convertido en un espejo donde se refleja nuestra identidad, nuestra comunidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de dar sentido al mundo. Y eso es muy interesante. Ahora, en la cultura que idolatra la juventud, teme a la muerte, reaprender a mirar de frente la finitud puede volverse una tarea muy profunda, ¿no? Hablar de la muerte no se considera hoy en día algo morboso, sino que es reconocer lo que nos une como humanos, que es la finitud. Claramente hay bastantes formas de vida, ¿no? Animales y todas ellas, plantas y demás, y todas ellas tienen su propia existencia de lo que es la finitud, ¿no? O sea, no son conscientes de que son finitos, pero tienen la misma experiencia. Tienen una experiencia, experimentan su propia individualidad, experimentan su propia existencia. Y para no ser tan prudente, hay varias formas, ¿no? de vivir en el mundo, de habitar en el mundo, que escapan de lo normal, ¿no? Y claro, hay existencias mucho más eternas. Y sin nada más que decir, porque no es prudente para el canal hablar sobre más cosas, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Fue un episodio corto, cortito, interesante. Hablamos de Heidegger, de Viktor Frank, reflexionamos un poco. Y nada, ya saben, conozcanse a sí mismos. Bendiciones a todos. Y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.